¿Alguna vez has sentido que el silencio te incomoda? Que cuando todo se apaga, el ruido, las voces, las pantallas, aparece algo más profundo, algo que no puedes explicar con palabras. Tal vez no lo sabías, pero en ese silencio, Dios te está hablando. No con una voz fuerte, no con señales grandiosas, sino con susurros suaves que solo pueden escucharse cuando el alma se aquieta. Vivimos en una época donde el ruido lo ocupa todo. Mensajes, notificaciones, pensamientos que no paran. Y en medio de esa tormenta constante hemos olvidado cómo escuchar lo esencial. Pero Dios no dejó de hablar. Solo estamos demasiado distraídos para percibirlo. Este mensaje no es casual. Si estás aquí, leyendo esto, tal vez sea porque Él te está llamando. No con palabras humanas, sino con una vibración sutil que solo se capta en el silencio interior. ¿Te has dado el espacio para escuchar? En los próximos minutos vamos a descubrir por qué el silencio no es vacío, es presencia. ¿Y cómo puedes volver a ese lugar donde la voz divina todavía te espera? Vivimos en una era donde el silencio se ha convertido en algo incómodo. Apenas hay un momento de pausa y ya buscamos llenarlo con algo. Música, series, mensajes, redes, incluso conversaciones superficiales. No es casualidad. Hemos aprendido a huir del silencio porque en él aparece lo que más evitamos, nosotros mismos y Dios. Pero el verdadero problema no es el ruido externo. El conflicto real comienza cuando dejamos de escucharnos. Y con ello, dejamos de escuchar esa voz interna que ha estado ahí desde siempre. Esa voz que no grita, que no impone, pero que susurra con una claridad que el alma reconoce. Algunos la llaman intuición, otros conciencia, otros simplemente presencia divina. ¿Y si la ansiedad que sentimos no viene del exceso de cosas por hacer, sino de haber perdido el contacto con nuestro centro? ¿Y si esa sensación de vacío o desconexión no es otra cosa que un alma que anhela volver a la frecuencia de su Creador? Dios no ha dejado de hablar, pero vivimos tan acelerados, tan enfocados en el mundo exterior, que ya no tenemos la sensibilidad para escucharlo. Nos hemos acostumbrado a buscar respuestas en todas partes, en libros, en personas, en internet, cuando en realidad la sabiduría más profunda ya habita dentro de nosotros, solo que hemos dejado de sintonizarla. Y esto nos está costando caro, porque sin esa conexión nos sentimos perdidos. Tomamos decisiones desde el miedo, repetimos patrones, nos rodeamos de ruido para no enfrentar lo que sentimos. Y mientras tanto, la voz de Dios sigue esperando, paciente, amorosa, presente en cada silencio que no sabemos sostener. Muchas personas confunden la ausencia de señales con el abandono divino. Dicen, le pedí a Dios una respuesta y no escuché nada. Pero la verdad es que, en el lenguaje del Espíritu, el silencio es una de las formas más sagradas de comunicación. No es un no, no es un castigo. Es una invitación a profundizar, a vaciarse de lo superficial para poder recibir lo esencial. El alma no se encuentra en el ruido, se revela en la pausa, y esa pausa es incómoda, porque al principio no escuchas ángeles ni mensajes. Escuchas tus miedos, tu ansiedad, tus heridas, y ahí muchas personas se detienen, se alejan, dicen, esto no es para mí. Pero si tan solo se quedaran un poco más, si respiraran dentro de ese silencio, si confiaran, comenzarían a oír la voz detrás de todas las voces. Esa voz no juzga, no exige, no presiona. Solo te recuerda suavemente quién eres y hacia dónde debes caminar. Es una voz que no busca convencerte de nada, porque sabe que tú ya sabes. Solo olvidaste. Solo te desconectaste. Y ese es el verdadero conflicto. Hemos confundido conexión con información, espiritualidad con consumo de contenido, sabiduría con acumular frases bonitas. Pero lo que Dios quiere
no es que aprendas más, sino que vuelvas a escucharte, porque en ti está todo. Y el camino de regreso comienza con una sola pregunta: ¿estás dispuesto a quedarte en silencio lo suficiente para volver a escuchar? No es fácil, lo sé. El mundo no nos ha enseñado a escuchar hacia adentro. Nos ha entrenado para correr, para comparar, para medirlo todo en resultados visibles. Pero la vida espiritual no se mide en logros, se mide en presencia, en capacidad de detenerse y percibir lo invisible. Por eso, este mensaje no es una simple reflexión, es un llamado a soltar el ruido, a mirar hacia adentro, a sentarte, aunque sea unos minutos al día, sin música, sin distracciones, sin expectativas. Solo tú con tu respiración, con tu corazón, con ese espacio sagrado donde habita Dios. Y cuando te atreves a hacerlo, aunque sea incómodo al principio, algo dentro de ti empieza a sanar. Porque no necesitas entender con la mente lo que tu alma ya reconoció. Esa voz suave en el silencio. Siempre fuiste tú hablando con él. Desde tiempos ancestrales, el silencio ha sido considerado un puente sagrado entre lo humano y lo divino. En casi todas las tradiciones espirituales, el recogimiento, la contemplación y la escucha interior son caminos esenciales para la conexión con Dios. No es casualidad que en textos sagrados como la Biblia encontremos frases como «Quédate quieto y sabrás que yo soy Dios». Salmo 46:10. Este versículo no es solo poético, es una instrucción directa. Para conocer a Dios necesitas silenciar el mundo. La filosofía mística ha insistido en esto durante siglos. Místicos como San Juan de la Cruz hablaban de la noche oscura del alma, una etapa de profundo silencio y aparente abandono, en la cual el alma, despojada de todo consuelo externo, comienza a escuchar a Dios desde su núcleo más íntimo. Teresa de Ávila, por su parte, decía que la oración no es pensar mucho, sino amar mucho, y a veces no decir nada. Para ellos, el silencio no era vacío, era presencia divina pura. En el ámbito del budismo, el silencio también es sagrado, no como ausencia de sonido, sino como estado mental. Thich Nhat Hanh, maestro zen vietnamita, enseñaba que el silencio verdadero no es simplemente no hablar, sino estar profundamente presente con uno mismo. Desde esa presencia surge una escucha que trasciende las palabras, y muchas veces esa voz que surge del centro del ser tiene la claridad y el amor de algo que solo puede ser llamado Dios. Incluso desde la psicología moderna se reconoce la importancia del silencio interior. Carl Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología profunda, afirmaba que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Para él, el inconsciente no era simplemente una colección de impulsos reprimidos, sino un territorio donde reside el alma, el símbolo, lo espiritual. Y esa alma solo puede manifestarse cuando se crea el espacio necesario para escucharla. ¿Y qué espacio es ese? El silencio. En neurociencia también se han estudiado los efectos del silencio en el cerebro. Un estudio realizado por la Universidad de Duke mostró que solo 2 minutos de silencio al día tienen un efecto regenerativo en el sistema nervioso. En otra investigación publicada en el diario Heart, se demostró que el silencio ayuda a regular la frecuencia cardíaca, reduce el cortisol, hormona del estrés, y aumenta la actividad del hipocampo, zona asociada a la memoria y a la autorregulación emocional. Todo esto nos dice que el silencio no solo es espiritual, también es profundamente humano. Nos sana, nos calma, nos centra, y es justamente desde ese lugar donde podemos escuchar lo que realmente importa. Pero ¿qué es esa voz de Dios de la que hablamos? Muchos esperan una voz literal, un sonido audible, pero los sabios coinciden en que Dios no habla como los humanos. Su voz se percibe en lo sutil,
Un pensamiento repentino lleno de paz, una sensación de certeza sin explicación, un impulso amoroso que aparece de la nada, una intuición clara que te dice por dónde ir, aunque tu mente no lo entienda. Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, explica que cuanto más presente estás, más silenciosa se vuelve tu mente y más clara se vuelve tu conexión con la conciencia universal. Él no habla de Dios desde una perspectiva religiosa, pero sí desde una presencia profunda, donde el ego se disuelve y emerge algo más grande, algo que guía sin palabras. La voz de Dios no busca convencerte, no compite con tus pensamientos, no grita. Es como una brisa suave, como una certeza que aparece en medio de la confusión. Pero para sentirla, necesitas aprender a callar lo de afuera y también lo de adentro. En las tradiciones esotéricas y en el misticismo sufí, esto también se enseña. Rumi, el poeta místico persa, escribió: «El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es mala traducción». Esta frase, breve pero inmensa, resume lo que tantas filosofías coinciden en afirmar: que la verdadera comunicación divina ocurre más allá de las palabras. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa sabiduría, porque vivimos tiempos ruidosos y en ese ruido estamos perdiendo la capacidad de distinguir la voz de Dios entre tantas otras voces, pero el camino sigue ahí. No se ha cerrado, solo requiere una decisión, volver al silencio y quedarte ahí el tiempo suficiente como para escucharlo. Durante mucho tiempo, Lucía creyó que Dios no la escuchaba. Oraba cada noche, pedía señales, suplicaba respuestas, pero todo lo que recibía era silencio. En su corazón empezó a crecer la duda. ¿Será que no soy digna? ¿Será que estoy sola en esto? Hasta que un día, sin saber por qué, dejó de pedir. No por resignación, sino por cansancio. Se sentó en su cama, respiró profundo y por primera vez no dijo nada, no pidió nada, solo estuvo ahí, en silencio, y en ese silencio algo cambió. No fue una voz fuerte, no fue una aparición, fue una certeza suave, una sensación de paz que no tenía explicación. Era como si finalmente su alma se sintiera abrazada, sin palabras, sin lógica, solo presencia. Más tarde, al contar esa experiencia, dijo: «No escuché a Dios con mis oídos, pero lo sentí hablar dentro de mí». Y eso fue más real que cualquier cosa. La historia de Lucía no es única. Millones de personas, sin importar religión, edad o cultura, han vivido momentos similares, momentos donde el silencio se transforma en un canal abierto, en un espacio sagrado donde algo más grande habla, no con palabras, sino con vibración. Otro ejemplo poderoso es el de Javier, un joven que atravesaba una depresión profunda. Todo le parecía vacío. Había intentado de todo: terapia, medicación, distracciones, pero nada funcionaba, hasta que un terapeuta espiritual le sugirió algo diferente. No busques respuestas, solo siéntate en silencio 10 minutos al día, no esperes nada, solo respira y quédate contigo. Al principio fue incómodo. Su mente gritaba, su ansiedad se intensificaba, pero poco a poco algo comenzó a suavizarse. Una mañana, sentado en silencio, Javier sintió una emoción inexplicable, una mezcla de llanto y calma, de dolor y ternura. Era como si su alma estuviera siendo escuchada y respondida al mismo tiempo. A partir de ese día comenzó a escribir lo que recibía en esos silencios, frases, sensaciones, ideas, y con el tiempo entendió: no era él hablando consigo mismo, era Dios, usando su interior como eco. También están los momentos simples, cotidianos, donde la voz divina aparece sin previo aviso. Marta, por ejemplo, cuenta que durante una caminata sin música ni celular, de pronto sintió la necesidad de cambiar de dirección. Lo hizo sin pensar. Minutos después, encontró a una mujer llorando en un parque.
Se acercó, la abrazó. La mujer le dijo que justo había pedido una señal de que no estaba sola. Marta no lo dudó. No fui yo quien decidió cambiar de camino. Fue algo dentro de mí que me guió. Estas historias no tienen nada de mágico en el sentido hollywoodense. Son humanas, profundas, sutiles. Y todas coinciden en algo. La voz de Dios no necesita palabras para ser reconocida. Solo necesita espacio. Y ese espacio nace en el silencio. Es importante entender que no todos los silencios traen una revelación inmediata. A veces, ese silencio solo sostiene, acompaña, abraza, pero aún así es sagrado, porque en una sociedad donde todo exige resultados rápidos, aprender a quedarte en presencia sin esperar nada es un acto de fe. Y es ahí donde ocurre lo más bello, cuando ya no buscas respuestas desesperadamente, sino que simplemente te dispones a escuchar, el alma se alinea con algo más grande. Y eso transforma, porque aunque afuera todo siga igual, por dentro, tú ya no eres el mismo. Escuchar a Dios en el silencio no es un talento especial reservado para unos pocos. No es un privilegio místico ni un don sobrenatural. Es, en realidad, un acto de disposición, de apertura, de pausa. Y aunque al principio pueda parecer extraño o incluso frustrante, hay formas simples y profundas de comenzar a practicarlo. A continuación, te compartiré un camino, suave y posible, que puedes integrar a tu vida diaria. No necesitas más que tu presencia, unos minutos y una voluntad honesta de conectar contigo y con Él. Todo comienza con un paso, crear el espacio. Estamos tan acostumbrados al movimiento constante que el primer gran desafío es detenernos. Para muchos, la sola idea de quedarse en silencio ya genera incomodidad. Por eso, lo primero que necesitas es elegir conscientemente un momento del día para ti. No importa si son solo 5 minutos. Lo importante es que ese tiempo sea tuyo, sin celular, sin música, sin tareas pendientes. Puedes comenzar por preparar un pequeño rincón sagrado en tu casa. No necesitas velas ni símbolos, aunque puedes usarlos si te ayudan. Lo esencial es que ese espacio te invite a la calma. Puede ser una silla junto a una ventana, un cojín en el suelo o incluso tu cama al despertar. Lo que importa es la intención, declarar ese espacio como un punto de encuentro contigo y con lo divino. Una vez ahí, siéntate cómodamente, cierra los ojos, respira. Al principio, solo eso, respira. Observa cómo entra y sale el aire. No trates de controlar nada, solo siente. Si tu mente se dispersa, y lo hará, no luches contra ella. Solo vuelve a la respiración, como si cada inhalación fuera una puerta que se abre y cada exhalación una carga que sueltas. Después de unos minutos en este estado, puedes empezar a invitar la presencia divina con una frase breve, dicha en silencio, como una llave. Estoy aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy dispuesto a escucharte. No necesitas repetirla muchas veces. Una sola vez, con el corazón abierto, es suficiente. Y entonces, espera, no con ansiedad, no esperando una voz del cielo. Solo quédate, presente, receptivo. En ese estado, muchas veces no llega una respuesta clara, pero sí una sensación, una calma que no estaba, una ternura inexplicable, una certeza que no viene de la mente. Y eso también es Dios hablando. Si quieres ir más profundo con el tiempo, puedes incluir una práctica que llamaremos diálogo en el silencio. Después de esos minutos en quietud, abre un cuaderno o diario y escribe lo que sientas. No lo pienses demasiado, solo deja que salga. Puedes escribir preguntas que llevas dentro, dudas, o simplemente lo que estás sintiendo en ese momento. Y luego, en la misma página, escribe la respuesta, como si Dios mismo te estuviera hablando. No te preocupes por si es real o lo estás inventando.
Lo que importa es que permitas que esa voz amorosa, sabia y serena que ya está dentro de ti, tenga un canal para expresarse. Ejemplo, tú. No sé si estoy haciendo lo correcto. Me siento confundido. Dios, a través de ti, estás haciendo más de lo que crees. No te juzgues, yo estoy contigo incluso en tu duda. Este ejercicio es profundamente sanador y muchas veces lo que aparece en la hoja te sorprenderá. Palabras que no sabías que necesitabas leer. Frases que contienen una verdad que ya estaba dentro, esperando nacer. Otro método valioso es el silencio contemplativo en la naturaleza. Salir a caminar sin auriculares, sin metas, solo para estar. Observar un árbol, el cielo, el viento y sentir, porque la creación entera habla el lenguaje de Dios y a veces una brisa suave puede darte más claridad que 1000 consejos. También puedes usar el silencio como práctica en medio del ruido. Por ejemplo, cuando estés en una conversación difícil, en vez de reaccionar automáticamente, respira y escucha lo que tu interior quiere decirte. O cuando estés solo en casa y sientas ansiedad, apaga todo por un instante y observa lo que emerge. La clave está en no buscar una experiencia espectacular. Busca verdad, busca presencia, busca intimidad contigo mismo y desde ahí lo demás se revela. Algunas recomendaciones finales para fortalecer esta práctica. Sé constante. Mejor 5 minutos al día que 1 hora una vez al mes. La frecuencia es más importante que la duración. No te juzgues. Si un día no sientes nada, no importa. Lo esencial es que estás cultivando espacio. Estás mostrándole al universo que estás disponible. Confía en lo sutil. Dios no siempre habla en grande. Muchas veces es una intuición que te guía, una calma que llega, una lágrima que limpia. Permite que el silencio te transforme. No lo uses solo como herramienta. Ámalo, abrázalo, honra lo que surge en él. Porque al final, escuchar a Dios no es un evento externo, es una experiencia íntima, profunda y sobre todo, posible. Y lo único que te pide es que estés dispuesto. Uno de los principales mitos en torno al silencio es que no pasa nada. Muchas personas, al intentar quedarse en quietud por unos minutos, no experimentan visiones ni señales y concluyen que esto no sirve. Pero aquí está la verdad. El silencio no es un espectáculo, es un encuentro. Y como todo encuentro sagrado, requiere entrega, paciencia y sensibilidad. Otro mito común es creer que escuchar a Dios es algo reservado solo para personas especiales, santos o iluminados, como si fuera un privilegio espiritual y no un derecho del alma. Pero lo cierto es que la voz de Dios no hace distinciones. Él habla en lo profundo de cada corazón dispuesto a escucharlo, sin importar conocimientos, religión, historia personal o nivel de fe. La única condición es la apertura. También se cree que si uno no escucha palabras claras es porque está haciendo algo mal, y esto genera frustración o abandono. Pero Dios no siempre responde con frases. Muchas veces su presencia se siente como una paz inesperada, una lágrima que libera, una certeza interior. En el lenguaje divino, la vibración es más importante que el sonido. Un mito sutil pero peligroso es pensar que el silencio es pérdida de tiempo. En un mundo obsesionado con resultados rápidos, productividad y respuestas inmediatas, detenerse puede parecer inútil. Pero la verdad es que lo más profundo solo florece en lo lento. Y si quieres escuchar lo eterno, debes aprender a desacelerar. La corrección de rumbo comienza al entender que el silencio no es una espera pasiva, sino una presencia activa. No es hacer nada, es ser todo. Es abrir un espacio interno donde Dios no necesita competir con tus pensamientos, porque tú mismo decides escucharlo primero. Quizás durante mucho tiempo pensaste que Dios estaba lejos, que no respondía, que se había quedado en silencio. Pero ahora sabes algo distinto.
Él nunca dejó de hablar, solo que su lenguaje no es el del ruido, es el de la quietud. Cada vez que eliges detenerte, cerrar los ojos y respirar con conciencia, estás regresando a casa, no a un lugar físico, sino al espacio interior donde tu alma y la voz divina se encuentran sin intermediarios. Ese espacio está siempre ahí, esperando por ti. La pregunta ya no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Te invito a que no dejes esta reflexión en palabras bonitas. Haz la vida. Regálate unos minutos hoy, sin prisas, sin metas, para simplemente estar contigo y con Él. Y si esa experiencia toca algo dentro de ti, compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete, comenta abajo qué sentiste con este mensaje. Y si quieres seguir explorando este camino, te invito a ver los siguientes videos del canal, porque esta conversación apenas comienza. El silencio no es ausencia, es presencia profunda, y ahí siempre Dios te espera.